Queridos hermanos, el Señor les bendiga. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos de esta manera virtual para compartir la palabra del Señor, el estudio dominical. Les invito para que oremos primeramente al Señor, dándole gracias por sus bendiciones y por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra. Oremos. Amado Señor, gracias por tus misericordias, tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces cada día. Nuestra vida te pertenece. Tú eres el Rey, el Señor, el Dios Todopoderoso. Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Y en esta mañana nos reunimos en tu nombre y dándote gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar aquí delante de ti, Señor, con nuestros hermanos para escuchar tu palabra, para recibir y sobre todo, Señor, para gozarnos de lo que tú haces cada día. Te alabamos en Cristo Jesús, te bendecimos y colocamos este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos retomando el estudio y vamos a hacer un pequeño recuerdo de la semana pasada. Estábamos viendo nuestra declaración de fe, el tema relacionado con la salvación. Veíamos hace 8 días cómo cuando terminábamos el estudio concluíamos que la salvación es un don, un regalo del Señor, el cual no se pierde. Inicialmente veíamos que la justicia del Señor se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Y que esa justicia de Dios nos había pasado a nosotros de una posición de injustos a justificados por Cristo. También veíamos que nos llamaba el Señor a no menospreciar su bondad general, a no menospreciar su paciencia y el tiempo que le ha permitido que todo esto acontezca con un solo propósito, y es de que todos vayamos al arrepentimiento, a su promesa, a su bendición. También veíamos que éramos redimidos por la sangre del Cordero y hablábamos de que esto aplicaba para los esclavos. Cuando una persona era esclava, llegaba otro y pagaba por él y lo llevaba. Era entonces eso que ha hecho el Señor. Nos había pagado el precio por nosotros y ahora nos pasaba de esclavitud a vida. Éramos redimidos por su sangre preciosa. Y veíamos finalmente que no era por obras, sino era por fe, la fe en el Señor. De manera que la obra del Señor, la misericordia del Señor, su grandeza, su bondad, plenamente está en nosotros por amor. Y ante todo, quedamos nosotros en una posición donde solamente podíamos darle la honra, la gloria y la alabanza al Señor, porque recordemos que hablamos que la salvación tiene como único propósito darle la honra y la gloria al Señor. Vamos a retomar nuevamente nuestros versículos, vamos a mirar nuestra declaración de fe y vamos a ir a Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 23. Muy bien, hermanos. Antes de ir a Romanos, quiero invitarlos a que por un segundo miremos lo que dice Romanos 5, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Romanos 5, versículos 1 y 2. Es un pequeño resumen de lo que venimos hablando. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es un resumen de lo que venimos hablando. Somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por Él tenemos esa entrada a esa gracia, a ese amor, y podemos estar firmes. No estamos dudando, no estamos como tambaleando, no. Estamos firmes porque hemos recibido esa gracia por el Señor, y por eso nos gloriamos en esa esperanza segura que tenemos, que vamos a estar en la presencia del Señor gozándonos de su gloria, para honra y gloria del Señor, porque toda la honra y toda la gloria son para el Señor. Muy bien, con este
pequeño preámbulo, vamos a Romanos, nuestro pasaje de hoy, capítulo 6, versículos del 1 al 23. Vamos a leer todo el capítulo y posteriormente iniciamos el estudio. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, eras libres acerca de la injusticia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tendréis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es un pasaje extenso, sin embargo es un pasaje que tiene mucha riqueza y nos habla de muchos principios de lo que hemos venido compartiendo. Muy bien, y iniciemos con el interrogante que está diciendo el apóstol Pablo. Básicamente, ¿qué está diciendo? Bueno, entonces si nosotros hemos recibido al Señor, si debido a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros hemos recibido primeramente una elección, hemos recibido también del Señor una justificación, hemos recibido también del Señor una regeneración, porque somos hechos hijos de Él, nos han involucrado en su familia y aparte de todo eso estamos iniciando un proceso de santificación, de manera que si la salvación no se pierde, estamos hechos. Entonces, ¿qué? Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde y viene la regeneración? En ninguna manera. ¿Por qué? Muy bien.
En el versículo del 1 al 4, vamos a tomar ese bloque inicialmente y después entraremos a otro bloque. Dice el 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí quiero presentar una ilustración. Imaginemos de un sembrador. Hemos venido hablando de los limones, ¿no? ¿Me recuerdo? Un sembrador. Y este sembrador tiene una mata de limón que da justamente limones. Pero además tiene aparte una mata, que esa mata no es de limón, sino esta es una mata de naranjas. Tiene naranjas. Bueno. Y resulta que me está diciendo este sembrador que él tiene el poder para tomar esta mata que es de limones. Él toma esta mata, la toma para sí, la lleva a un sitio especial, una obra muy especial, y ahora esta mata que antes daba limones, él la transforma y ahora da naranjas. Pensamos en esa figura. Una mata que antes daba limones, ahora, por la obra del sembrador, esa mata da naranjas. Y vamos a mirarlo aquí. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos dando limones entonces? Porque como ya no importa nada, ¿qué dice el apóstol? No, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hombre, tú en tu naturaleza ya no eres un limón. ¿Cómo piensas que tú puedes seguir dando limones si ya no eres un limón? El sembrador te ha transformado y ahora eres una mata que da naranjas. No puedes en ninguna manera porque hemos muerto. Sigue diciendo, no podemos vivir en él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Está tomando la ilustración de cómo en la cruz, cuando Cristo muere, cuando Cristo está allí pagando el precio de mi pecado, Él toma la lista de mis pecados. Está llena, hermano, todo este listado de pecados. Él toma esta lista y esta lista de pecados es anulada en la cruz del Calvario. Pero no solamente la lista de pecados es anulada, sino que el pecado mismo es destruido en la cruz. Miren lo que dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es decir, yo he muerto en Cristo Jesús, ya no vivo, ya no estoy en la carne, porque he muerto en Cristo Jesús. Me identifico con Él, estoy en la obra del Señor, soy parte de la familia de Dios, soy hijo de Dios. Entonces, como consecuencia de esto, yo he muerto al pecado. Hermano, ya no soy limón, he muerto a mi naturaleza de limón, he muerto al pecado. Por eso, dice, tú no sabes que los que hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, Cristo se levantó de los muertos por la gloria del Padre, por la honra y la gloria para el Señor, porque Cristo, cuando vivió, tenía un solo propósito, agradar al Padre. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. De manera que el Señor está diciendo, todo es hecho para la honra y la gloria del Padre, y por el amor del Padre todo es hecho. Asimismo, en nosotros. Dice el versículo, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué andamos en vida nueva? Por la obra del Padre, del Espíritu Santo y la obra de Jesús en mi vida. Él, en la cruz, muere el pecado y yo soy levantado en Cristo
como una nueva criatura en Cristo Jesús, para una nueva vida en Él. Ya no doy frutos de limón, ahora soy una nueva criatura en Cristo y doy frutos, ahora soy un naranjo. Hermanos, ya no soy limón, ahora soy un naranjo. Muy bien. ¿Cómo? Por la obra del Espíritu Santo, por la obra redentora del amor del Padre, por la obra de Cristo en la cruz. Es la Trinidad trabajando como equipo en mi vida para que la gloria del Señor sea manifiesta y para que para Él sea toda la honra y la gloria. Muy bien. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si tú has sido plantado juntamente con Cristo en la muerte, es decir, yo reconozco al Señor, yo he recibido eso en mi vida, entonces paso a tener la misma identidad del Señor al morir en el pecado y también seré como levantado en la resurrección. Como me identifico con Cristo en la muerte, también me identifico con Él en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, qué pasaje tan increíble. Me está diciendo que yo he sido libre de ese cuerpo de pecado. El pecado ya no tiene el poder en mí para que yo ya no sirva al pecado, sino que sirva al Señor. Repitamos lo que es el versículo. Sabiendo esto, ¿qué debo saber? ¿Qué debo tener claro? Que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Mi viejo hombre no solo fue la lista de mis pecados, también fue crucificada mi naturaleza. Mi viejo hombre fue crucificado en Cristo para que yo no le sirva más al pecado, sino que ahora, ¿qué dice? Que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermano, está diciéndome, porque nosotros que hemos creído, el pecado ya no tiene el poder que tenía en mí porque soy perdonado por Cristo. Mis pecados han sido perdonados. Yo ya no tengo un listado de deudas. El Señor ha justificado, me ha perdonado y todos mis pecados han sido anulados. De manera que ya no tengo un pecado que me acusa al Señor porque estoy en paz con el Señor. Por medio de Cristo he sido justificado. Ya no hay un listado de cargos en mi contra. He alcanzado la misericordia por el amor del Señor. Hemos sido justificados. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Bendito sea el Señor. Es una palabra de fe, de esperanza, de confianza, que si nosotros hemos muerto con Cristo, entonces nosotros ahora vivimos con Él. En la obra del Señor, y lo que vemos en su amor y en su bondad, es que me da una esperanza grande al entender un principio fundamental. Dice, yo he muerto, he sido justificado, y como he muerto en Cristo, entonces viviremos también con Él. Y mira lo que viene a continuación. Mira estos hermanos tan grandes. Es una bendición que debe darnos mucha confianza, esperanza, descanso. Mira, hermanos, lo que la palabra del Señor nos habla a nosotros. Esto debe animarnos cada día a darle la honra y la gloria al Señor. En el versículo número 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mire, hermanos,
me está diciendo, así como Cristo murió una sola vez por el pecado. Cristo no es sacrificado todas las veces. Cristo ha muerto una sola vez por el pecado. Así mismo, hermano, nosotros hemos sido justificados. Nosotros hemos sido redimidos. Nosotros hemos sido santificados por el Señor. Una sola vez he vivido la salvación porque la obra de Cristo en mí es plena. Él murió una sola vez por el pecado. Pero ¿qué dice? Mas en cuanto vive, para Dios vive. Pero vive para el Señor. Una sola vez murió, pero ahora vive para el Padre. Alabado sea el Señor. Estamos en el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo muere una vez, vive para siempre. Ahora, yo estoy muerto en Cristo, en el pecado, pero vivo en la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Recuerdan lo que veíamos en la clase pasada? Para unas buenas obras que Él ha preparado de antemano para que yo ande en ellas. Es decir, muero una vez, pero ahora camino y vivo en Cristo, en el amor, en la comunión con el Espíritu Santo, en la obra del Padre a lo largo de toda mi vida. Alabado sea el Señor, porque nos da una palabra de aliento y de fortaleza, pero sobre todo de seguridad. Hermano, no permitamos que nuestra mente, nuestro corazón, esté esa carga y esa conciencia continua de acusación, porque la palabra dice, nosotros hemos sido redimidos. ¿Qué debo hacer entonces cuando peco? ¿Qué debo hacer cuando fallo? Hermano, confía en el Señor primeramente, sabiendo esto, que Él murió una vez por ti y que ahora estás andando en el Señor. ¿Qué nos dice Juan 1:9? Que si nosotros hemos pecado, ¿qué vamos a hacer? Confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero yo ya no estoy bajo esa condenación del pecado, porque Cristo me ha redimido por su sangre, por su amor. Soy justificado en Cristo. Muy bien. Y entramos al versículo 12. Esto es algo que debemos entender con mucha claridad. Y mire lo que el Señor está diciendo ahora. Como un pequeño resumen. Yo era un limón, pero ahora soy un naranjo. ¿Por qué? Por la obra del sembrador. Yo estaba en pecado, estaba muerto en mis delitos y pecados, pero por la obra de Cristo ahora vivo en Dios, vivo en el Espíritu Santo, vivo por fe, mas el justo por la fe vivirá. Antes muerto en mis pecados, ahora vivo en el Espíritu por la fe. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Busqué este pasaje en diferentes versiones y algunas dicen, no reine, no te dejes gobernar, no permitas que te controle, no dejes que te domine. ¿Quién? El pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcas, para que caigas en sus deseos, para que cumpla sus propósitos. Hermano, el Señor me está diciendo, con todo esto, me está llamando a su obediencia a la palabra. Está diciendo, hijo, tú ya eres libre. Ya yo he pagado por ti. De manera que ahora no permitas, no dejes que el pecado reine en tu vida, que gobierne tu cuerpo, que te controle, que te domine. No lo permitas para que le obedezcas, para que caigas en la tentación.
No permitas que ese pecado gobierne en tu vida, porque hemos sido nosotros redimidos por su sangre, pero además el Espíritu del Señor está en mí. De manera que lo que yo no podía hacer antes porque no tenía el poder, ahora Dios actúa en mí para que yo pueda crecer en santidad, para que yo pueda ir siendo santificado delante de Él. Yo debo obedecer y no debo permitir que el pecado reine en mi vida. No reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tampoco presente tu cuerpo como instrumento al pecado. No lleves tu cuerpo a esas circunstancias y situaciones que te llevan a pecar. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Preséntate ante el Señor. Y mire con qué actitud. Dice, como vivos de entre los muertos. Señor, aquí estoy. Yo soy un hombre redimido por la sangre. Señor, vengo a ti. Te entrego mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi alma. Señor, te necesito. Recordamos la oración del Padre Nuestro. El Señor decía que cuando oremos, clamamos al Señor diciéndole, no nos dejes caer en tentación. Señor, aquí estoy. Te pido, Señor, que por medio de la Espíritu Santo en mi vida me fortalezcas para permanecer firme delante de ti, para caminar, Señor, conforme a esas obras que tú tienes en mi vida. Me presento ante ti. Reconozco mis pecados. Reconozco mis debilidades, Señor. Y te pido me fortalezcas para no caer en el pecado. ¿Qué más dice la palabra? Presentaos vosotros mismos. Es mi actitud, es mi parte. Yo debo obedecer, yo debo presentarme, yo debo caminar en ese camino de santidad. Dice la palabra. Como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado ya no tiene el poder para que tú vivas subyugado y condenado, porque el pecado encontró en la ley cómo me acusaba y cómo el pecado me llevaba a condenación. Claramente vemos cómo la ley permite que el pecado tenga ese listado de acusaciones por el cual soy condenado. Dice, ya no estás bajo la ley, no estás bajo ese listado de acusaciones. ¿Ahora dónde estás? Dice, ahora estás bajo la gracia, porque ahora por la fe en Cristo tú has sido justificado. De manera que me está diciendo, ya los edictos anteriores no tienen potestad sobre ti. Ahora tú eres libre, libre en Cristo Jesús. El Señor le dijo a los apóstoles, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, en nuestro corazón, si nosotros lo hemos confesado con nuestros labios, si nosotros somos fruto de arrepentimiento, entonces Cristo está en nosotros, somos hijos suyos, y lo que dice la palabra claramente es que ya el pecado no tiene nosotros poder y bajo la ley no somos condenados, sino que ahora por la fe en Cristo hemos entrado a estar en paz con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Muy bien. Hermanos, recordemos que si hay algunas preguntas, si hay algo más, podemos enviar por el WhatsApp preguntas, interrogantes sobre esto que estamos compartiendo, como también podemos enviar comentarios que enriquezcan este texto y esto que venimos leyendo de la declaración de fe. Continuemos. Versículo 15. Y nuevamente Pablo hace algo
que es espectacular, nos confronta, nos lleva a interrogarnos a nosotros mismos. Mira que es la palabra. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Claro, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya el pecado no es el factor que me acusa, yo ya no tengo un edicto de faltas, ya no soy condenado, soy libre, no hay condenación en mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, pequemos, vamos a andar en pecado porque ya como estoy bajo la gracia. ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. Eso no es posible, eso es imposible, no es permitido. ¿Por qué? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿No sabes que si tú eres un limón y estás dando fruto de limones vas a tener como consecuencia la muerte? ¿Por qué? Porque estás bajo el pecado, de manera que es imposible que este naranjo de limones, como no es posible que este limones de naranjas. Me está confrontando. Si estoy diciendo que como estoy bajo la gracia tengo libertad entonces para pecar, dice, eso va en contra de tu nueva naturaleza, porque tú eres un hijo de Dios. Eso va en contra de lo que eres en esencia ahora. Antes eras un limón, pero ahora eres un naranjo. No puedes dar limones. Eso no es posible. ¿Qué me dice? Que soy esclavo del pecado. Si voy al pecado y es para muerte. O, si es en obediencia, para justicia. Es una pregunta. Pero, y afirma, versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, aunque estabas muerto en tus delitos y pecados, aunque no estabas en el Señor, habéis obedecido de corazón. En tu corazón has llegado, has entendido el llamado. El Señor empezó a obrar en tu vida, el Espíritu Santo vino a actuar en tu vida y hemos visto que tú eres fruto, que tú eres de los escogidos por la obra poderosa de Él en tu vida. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siendo libre del pecado, ahora soy siervo de la justicia. Ahora sirvo al Señor. Porque he obedecido ese llamamiento, porque el Espíritu Santo ha actuado en mi vida, porque la obra redentora ha sido efectiva en mi ser, porque ahora yo soy salvo por fe, por la gracia y por el amor del Señor. Por eso ahora puedo evidenciar en mi vida que estoy libertado del pecado y vengo a ser siervo de esa justicia. Y viene Pablo nuevamente y complementa la idea. Versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a justicia. Así como en otro tiempo, por tu naturaleza, dabas como fruto los frutos de la carne, ahora, por esta nueva naturaleza que te es dada en el Espíritu, ahora presenta tu cuerpo para dar frutos del Señor, las obras en las que debo andar conforme a su voluntad. Presentémonos para servir a la justicia. Dice, porque cuando eras esclavos del pecado, miren esto, hermano, cuando estabas aquí eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Cuando tú eras esclavo del pecado, era imposible que hicieras obras de justicia. Cuando tú estabas sin Cristo haciendo obras, tus obras no eran obras de justicia. Es decir, por fuera de Cristo, por fuera de la voluntad del Padre, mis obras
no son justificadas. No alcanzo la justificación por medio de mis obras. Cuando uno lee en los evangelios lo que el Señor vino a hacer, hay unas frases que nos ponen a pensar mucho, como por ejemplo, yo no hago nada, dice el Señor, si el Padre no me lo ordena. Nada. Asimismo nosotros, hermanos, viviendo en el Señor, todas nuestras obras deben estar enfocadas para agradar y darle la honra y la gloria a nuestro Padre, porque ahora somos sus hijos. De manera que el Señor me está diciendo, todo mi camino tiene un solo propósito, cumplir la voluntad del Padre. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recordemos lo que hablamos hace 8 días, cuando el Señor dice, es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que esto suceda. Dándonos ejemplo de vida. Nosotros debemos seguir las pisadas del Señor. ¿Esto qué implica? Buscar en todo momento, bajo la guía del Espíritu Santo, hacer obras para la honra y la gloria de Él. No porque estas obras me justifiquen, sino son consecuencia de lo que Él ha hecho en mi vida. De manera, dice versículo 20, porque cuando erais esclavos de pecado, erais libres acerca de la justicia. Y viene una pregunta, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué alcanzabas con eso? Nada, porque el fin de estas obras es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, mis obras no me justificaban. Que recordemos esa palabra fuerte del Señor. Cuando dice que mis obras de justicia para Él son como trapos de inmundicia. Mis obras, estando sin Cristo, me conducen a muerte. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mas ahora que tú has sido pasado de condición de muerte a vida, que has sido libertado del pecado. Miren eso, hermanos, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, no nos acusa. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tú y yo, aquellos que hemos recibido así en nuestro corazón, que hemos creído, somos siervos de Dios. ¿Qué dice el Señor? Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cuál es el fruto que está en mi vida? Es la obra del Espíritu Santo en mí. El amor, el gozo, la paz, la paciencia. El fruto, mis actos, mis obras, que están bajo la cobertura, bajo la guía del Espíritu Santo, dan como consecuencia la santificación. Por eso vamos en crecimiento cada día. Porque en la medida que nosotros obedecemos su palabra, que nosotros andamos en el Señor guiados por el Espíritu, no es que yo esté solo, no es que voy a esforzarme a ver cómo hago buenas obras y empiezo ya a correr solo. No, es imposible. Eso no es permitido, no se puede, no hay naturaleza. ¿Por qué yo puedo cambiar? Antes daba limones, ahora naranjas. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque el Espíritu Santo está en mí. Antes era imposible. Es como pensar que este limón me va a dar naranjas. Eso no es posible. Es imposible. Pero ahora, esta mata que antes era un limón va a dar naranjas por la obra del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo en mi vida es que ahora yo puedo presentar obras para la honra y la gloria del Señor. Me está diciendo, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, porque voy creciendo en santificación y un día, hermanos, dejaremos este mundo, dejaremos esta condición humana, porque es imposible que yo alcance la santidad plena en este mundo. Pero un día, hermano, cuando ya no estemos aquí, estemos en la presencia del Señor, vamos a gozarnos, vamos a disfrutar de la honra,
de la gloria del Señor. Vamos a estar en su presencia, vamos a gozarnos en Dios, vamos a estar nosotros deleitándonos con la obra de perfección que el Padre ha hecho en mí, porque vamos a llegar a la estatura y la plenitud de Cristo, nuestro hermano mayor. Alabado sea el Señor, de manera que en este proceso en que voy creciendo, estamos creciendo para su honra y para su gloria. Y finalmente, el versículo 23, la gran conclusión de Pablo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Si yo no tengo a Cristo en mi vida, estoy en muerte. No hay otra condición. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna obra mía me puede justificar. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el amor del Padre en Cristo Jesús es vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, qué grande es el Señor en su misericordia y en su infinito amor, donde nos dice en cada momento y a cada instante que solo en Él, solo en el Señor, nosotros tendremos plenitud de vida. Hermanos, este naranjito, esta matica que estaba en un comienzo perdida, porque su fruto era fruto de muerte, porque antes era un limón, que era imposible dar frutos que agradaran al Señor, pero Él en su amor nos ha transformado para que ya no demos frutos de inmundicia, frutos de pecado, sino que demos frutos de vida eterna en Cristo Jesús. Cuando hablábamos de que el pecado, dice, no reine en vosotros, me está diciendo, mira, Él ya no es tu amo, Él ya no tiene el dominio sobre ti, Él ya no tiene el poder. No, ya no, porque hemos sido libres, porque ya estamos bajo su amor, su gracia, su poder, la libertad en Cristo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener ese ánimo, nuestra fe, animarnos unos a otros en levantarnos. No dejes que el pecado reine en tu vida. Tú ya tienes en tu vida el poder para ser libres y andar en el Espíritu. Cristo Jesús te ha libertado. Cristo nos ha dado la vida. Cristo nos ha dado esperanza. Cristo nos da un futuro cierto, firme. No es que vamos a estar tambaleando. No, hermanos. Tenemos una fe, una certeza firme que en el Señor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó con un amor eterno. Bueno, hermanos, esto es todo por hoy. Ya enviaremos las preguntas como lo hicimos el día pasado. Gracias por estar con nosotros y que toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza sea para el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia para con nosotros, por ese amor eterno con que nos has amado. Para ti, Señor, sea la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre de los cielos, por tu amor infinito. Gracias por la libertad que nos has dado, Señor. Padre mío, guíanos. Danos la fortaleza para nosotros no permitir que el pecado gobierne nuestras vidas. Renuévanos, Señor, en nuestra mente. Renuévanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, haya llenado nuestro corazón y crezca, Señor, para fruto y que guíe nuestros caminos. Señor, fortalécenos en ti para que podamos nosotros, Señor, seguir creciendo. Padre mío, fortalécenos. Guíanos, Espíritu Santo. Oh Señor, te damos la honra y la gloria y la alabanza, porque toda la honra, toda la gloria son para ti. Gracias, Señor, por estas obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Señor, gracias. Y permíteme, Señor, cada día gozarme más. Cada día, Señor, deleitarme más en ser un siervo tuyo. Te alabamos, te bendecimos, te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sueños, nuestros planes. Todo, Señor, sea para tu honra y tu gloria.
en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente y que todo sea para la honra y gloria del Señor. No lo olviden, si hay preguntas, si queremos enriquecer más este estudio, por favor, a través del WhatsApp que se abre comunicar, envíe sus comentarios o a través de la página de la iglesia. Que todo, hermano, sea para la honra y gloria del Señor. Dios les bendiga y un buen comienzo de semana. Que la honra y la gloria sea para el Señor. Alabado sea Él. Amén.